Durante mi vasectomía en la Clínica Médica San Rafael, mientras yacía en la mesa de operaciones, supuestamente bajo los efectos de la anestesia ligera, escuché a mi cirujano, el doctor Héctor Mendoza, hombre en quien había confiado durante 25 años, como médico de familia y amigo cercano, hablando en voz baja con una enfermera cuyo nombre no pude distinguir en mi estado alterado. Necesito que le entregues este sobre a su esposa Patricia cuando venga a recogerlo. Es importante. No dejes que él lo vea. Dile que es información médica confidencial que solo ella debe revisar primero. Se me heló la sangre mientras procesaba esas palabras, cada sílaba cayendo sobre mi conciencia como gotas de hielo, y aunque la anestesia me mantenía físicamente inmóvil, mi mente estaba completamente alerta, grabando cada detalle de esa conversación susurrada que claramente no debía escuchar. Fingí seguir bajo los efectos del sedante, controlando mi respiración para que pareciera profunda y regular, mientras a través de mis párpados entrecerrados observaba al doctor Mendoza, cabello gris perfectamente peinado, manos que habían tratado a mi familia durante décadas, deslizar un sobre blanco grueso en las manos de la enfermera joven que asentía nerviosamente antes de guardarlo en el bolsillo de su uniforme. Cuando finalmente desperté de la anestesia 20 minutos después, actuando desorientado como se esperaría, mi corazón latía tan fuerte que temía que los monitores revelaran mi estado de pánico contenido, porque sabía con absoluta certeza que ese sobre contenía algo que cambiaría mi vida para siempre, algo tan devastador que incluso un hombre que me había conocido durante un cuarto de siglo consideraba necesario ocultármelo. Me llamo Juan Ramírez. Tengo 62 años, cabello completamente blanco que alguna vez fue negro azabache, una barriga que revela demasiadas cenas de negocios y muy poco ejercicio, y 30 años de matrimonio con Patricia Sánchez de Ramírez, la mujer que conocí cuando ambos teníamos poco más de 30 años y que se convirtió en la madre de mis 3 hijos, Marcos de 28 años, Andrea de 25 y Tomás de 22. Soy contador público certificado, socio principal de mi propia firma que fundé hace 20 años, con una vida que desde afuera parecería el sueño americano, casa grande en zona residencial exclusiva, auto del año, vacaciones anuales a Europa o el Caribe, hijos educados en universidades privadas. Pero mientras yacía en esa cama de recuperación, fingiendo sueño mientras Patricia llegaba a recogerme exactamente como habíamos planeado, observé con horror contenido cómo la enfermera, una joven de no más de 25 años con expresión incómoda, se acercaba a mi esposa y le susurraba algo, pasándole discretamente el sobre blanco que había visto al doctor Mendoza entregar apenas una hora antes. Patricia tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. Sus ojos, todavía verdes y hermosos a sus 58 años, agrandándose por un segundo antes de que su expresión se volviera cuidadosamente neutral. La vi deslizar el sobre en su bolso de diseñador sin abrirlo, asentir a la enfermera y luego acercarse a mi cama con una sonrisa que conocía tan bien después de 3 décadas, pero que ahora me parecía extrañamente forzada. «Mi amor, ¿ya despertaste?» Su voz era suave, preocupada, exactamente como esperarías de una esposa amorosa recogiendo a su esposo después de un procedimiento médico menor. ¿Cómo te sientes? Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Mareado, respondí con voz pastosa, actuando más afectado por la anestesia de lo que realmente estaba. ¿Cuánto tiempo? Solo 1 hora. El doctor Mendoza dijo que todo salió perfectamente, sin complicaciones. Había un énfasis extraño en perfectamente, o era mi paranoia recién despertada, detectando significados ocultos donde no los había. Podemos irnos en unos minutos, solo están terminando el papeleo. La observé mientras ayudaba a la enfermera a prepararme para la salida, notando cómo su mano se movía inconscientemente hacia su bolso cada pocos minutos, como si quisiera asegurarse de que el sobre seguía ahí. Su lenguaje corporal era tenso de una manera que nunca había notado antes, o tal vez nunca había prestado atención. ¿Cuántas otras señales había pasado por alto durante nuestros 30 años juntos? El doctor,
Mendoza entró a la habitación de recuperación justo cuando me estaban ayudando a vestirme. Lo conocía desde hacía 25 años. Él había sido el médico de cabecera de nuestra familia prácticamente desde que nos mudamos a esta ciudad. Había tratado a nuestros hijos durante sarampión, gripes, fracturas de huesos en accidentes deportivos. Había cenado en nuestra casa docenas de veces. Habíamos compartido copas de vino discutiendo política, fútbol, la vida. Yo lo consideraba uno de mis mejores amigos. Y ahora, mientras me miraba con expresión profesionalmente preocupada, preguntándome sobre mi nivel de dolor y explicando los cuidados postoperatorios, todo lo que podía pensar era: ¿qué demonios hay en ese sobre que no puedo ver? Juan, la vasectomía fue exitosa, dijo con su voz de doctor reconfortante que había perfeccionado durante décadas de práctica. Sin complicaciones. Deberías descansar hoy y mañana. Algo de incomodidad es normal. Y él lo ayudará. Y recuerda, no eres estéril inmediatamente. Necesitas al menos 20 eyaculaciones o 3 meses antes de que podamos confirmar que no hay espermatozoides viables. Programaremos un análisis de seguimiento. Gracias, Héctor, respondí, usando su nombre de pila como siempre habíamos hecho fuera del consultorio. Aprecio tu cuidado. Para eso están los amigos, respondió, y puso una mano en mi hombro en un gesto que habría parecido genuinamente afectuoso si yo no hubiera escuchado su conversación con la enfermera. Patricia, asegúrate de que descanse. Nada de esfuerzos físicos por al menos una semana. Por supuesto, respondió Patricia, y algo en la forma en que lo miró, un intercambio de miradas que duró apenas un segundo, pero que mi nueva paranoia capturó y amplificó, me hizo preguntarme cuánto tiempo había estado ciego a lo que sucedía frente a mis narices. El viaje a casa fue silencioso excepto por las preocupaciones superficiales de Patricia sobre mi comodidad. Necesitaba que detuviera en la farmacia, quería algo especial para cenar, debería llamar a los niños para decirles que la cirugía había salido bien. Respondí en monosílabos, fingiendo cansancio de la anestesia, mientras mi mente trabajaba furiosamente tratando de entender qué podría contener ese sobre. Cuando llegamos a casa, nuestra casa de 2 pisos en una calle arbolada donde habíamos vivido durante 20 años, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos construido lo que pensaba era una vida sólida, Patricia me ayudó a subir las escaleras hasta nuestra habitación. Me acosté en la cama mientras ella revoloteaba alrededor, ajustando almohadas, trayendo agua, comportándose exactamente como una esposa amorosa debería comportarse. «Voy a prepararte algo ligero para comer», dijo finalmente. «Descansa, grita si necesitas algo». «Está bien. Gracias, mi amor». La observé salir de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Esperé contando hasta 60, luego me levanté de la cama con cuidado. La vasectomía realmente dolía, eso no era actuación, y me acerqué silenciosamente a la puerta. La abrí apenas una rendija. Desde el pasillo podía ver parcialmente la sala de estar. Patricia estaba ahí de espaldas a mí, con su teléfono en una mano y el sobre blanco en la otra. La vi abrirlo con dedos temblorosos, sacar varios papeles. No podía ver qué decían desde mi ángulo, pero pude ver su reacción perfectamente. Su cuerpo se tensó. Sus hombros se sacudieron con lo que parecía ser un sollozo silencioso y luego se dejó caer en el sofá, los papeles cayendo de sus manos. Y entonces hizo algo que me heló hasta los huesos. Marcó un número en su teléfono y cuando alguien contestó, dijo en voz baja pero clara: «Héctor, acabo de leer los resultados. No puedo creer que finalmente tengamos confirmación. Después de todos estos años, ahora tenemos que decidir cuándo y cómo decirle». Mi mundo se desmoronó en ese momento. Héctor, el doctor Mendoza, mi amigo de 25 años, y había algún secreto que compartía con mi esposa. Algo que necesitaban decidir cuándo revelarme. Volví a la cama silenciosamente, mi mente corriendo con posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Enfermedad? ¿Infidelidad? ¿Fraude financiero? ¿Qué secreto podría ser tan devastador que requería confirmación después de todos estos años? Esa noche, mientras Patricia dormía a mi lado, o fingía dormir igual que yo, decidí que descubriría qué contenía ese sobre, cueste lo que cueste, porque 30 años de matrimonio no podían basarse en una mentira.
No podían, pero una voz pequeña en el fondo de mi mente susurraba: ¿y si pueden? Esa noche no dormí. Yacía inmóvil en la oscuridad, escuchando la respiración de Patricia a mi lado, ese ritmo familiar que había escuchado durante 3 décadas, en noches de pasión, en noches de enfermedad, en noches donde simplemente existíamos uno junto al otro, en el silencio cómodo de un matrimonio largo. Pero esta noche, cada inhalación suya sonaba como un secreto, cada exhalación como una mentira que había vivido demasiado tiempo sin detectar. El dolor de la vasectomía era real pero secundario, comparado con el dolor que crecía en mi pecho, mientras reconstruía mentalmente los 30 años de nuestro matrimonio, buscando las grietas que debía haber visto, las señales que debía haber notado, los momentos que ahora, bajo esta nueva luz sospechosa, brillaban con significados ocultos que había ignorado por pura ceguera o quizás por cobardía de no querer ver. Conocí a Patricia cuando tenía 32 años. Yo era un contador recién establecido con mi propia pequeña firma, trabajando 18 horas al día, construyendo mi negocio, viviendo en un apartamento diminuto con muebles de segunda mano y sueños de grandeza. Patricia tenía 28, acababa de graduarse con su título de educación, hermosa de esa manera natural que no requería maquillaje excesivo, cabello castaño largo hasta la cintura, ojos verdes que parecían ver directamente a tu alma, sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nos conocimos en una boda mutua. Ella era amiga de la novia, yo del novio, y pasamos toda la recepción conversando en una esquina, ignorando la música y el baile, conectando de una manera que nunca había experimentado antes. Nos casamos 8 meses después, una boda sencilla que no podíamos pagar pero que insistimos en tener, porque estábamos enamorados con esa intensidad que solo los jóvenes pueden sentir, esa certeza absoluta de que habíamos encontrado a nuestra media naranja, nuestra alma gemela, la persona con quien pasaríamos el resto de nuestras vidas. Y durante 30 años pensé que habíamos cumplido esa promesa. Pensé que conocía a Patricia tan bien como me conocía a mí mismo. Pensé que nuestro matrimonio, aunque no perfecto, ¿qué matrimonio lo es?, era sólido, honesto, construido sobre cimientos de confianza mutua. Marcos nació 2 años después de la boda. Un embarazo difícil que mantuvo a Patricia en reposo durante los últimos 3 meses, pero que culminó en un bebé saludable de 4 kilos que lloró con fuerza desde el primer momento, anunciando su presencia al mundo. Yo estaba en la sala de partos, sosteniendo la mano de Patricia, cortando el cordón umbilical, llorando de alegría mientras sostenía a mi hijo por primera vez. Marcos se parecía a mí desde el principio. Mi nariz, mi cabello negro, mis ojos oscuros. Todo el mundo comentaba sobre el parecido. «Es tu doble», decían, y yo me hinchaba de orgullo. Andrea llegó 3 años después. Otro parto difícil, pero otra bebé hermosa, esta vez pareciéndose más a Patricia, con sus ojos verdes y rasgos delicados. 2 hijos, una familia perfecta. Yo trabajaba constantemente, construyendo mi firma de contabilidad, ganando clientes, haciendo dinero. Patricia se quedaba en casa con los niños, siendo la madre perfecta, llevándolos al parque, ayudando con tareas, organizando fiestas de cumpleaños elaboradas. Éramos el estereotipo del éxito suburbano. Y entonces, cuando Marcos tenía 6 y Andrea 3, Patricia quedó embarazada nuevamente. No era planeado, habíamos decidido que 2 hijos eran suficientes, pero cuando vio las 2 líneas en la prueba de embarazo, ambos nos ajustamos rápidamente a la idea. Un tercer hijo. ¿Por qué no? Teníamos el espacio, el dinero, el amor, pero ese embarazo fue diferente. Patricia estaba más distante, más emocional. La atribuía a hormonas, a la fatiga de estar embarazada a los 37 años en lugar de los 20. Lloraba con frecuencia sin razón aparente. Se volvió más reservada, menos comunicativa, y yo, absorto en mi trabajo, había conseguido un cliente corporativo grande ese año que requería toda mi atención. No presté suficiente atención a los cambios en mi esposa. Tomás nació cuando Patricia tenía 38 y yo 40. El parto fue el más fácil de los 3, irónicamente. Pero cuando la enfermera puso a Tomás en mis brazos por primera vez, recuerdo haber pensado, solo por un segundo,
un pensamiento que inmediatamente descarté como absurdo, que no se parecía a mí, ni a Patricia tampoco. Tenía rasgos que no podía ubicar en ninguno de nuestros árboles genealógicos. Cabello más claro, ojos que eventualmente se volverían azul-grises en lugar de marrones o verdes, nariz diferente, estructura facial diferente. Pero los bebés cambian, me dije. La genética es impredecible. Y a medida que Tomás crecía, encontré similitudes suficientes. Una sonrisa que me recordaba a mi padre, gestos que eran míos, para callar cualquier duda incómoda que susurraba en el fondo de mi mente. Ahora, acostado en la oscuridad 23 años después, esas dudas rugían como un huracán. Tomás nunca se pareció mucho a mí. Todos lo notaban, pero nadie lo decía directamente. Debe parecerse a algún abuelo, comentaban. La genética salta generaciones. Patricia siempre tenía explicaciones listas. Un tío abuelo que tuve había tenido cabello claro, su bisabuela tenía ojos grises. Explicaciones que acepté porque querer creer es más fácil que enfrentar verdades incómodas. Y luego estaba el doctor Héctor Mendoza. Lo conocimos cuando nos mudamos a esta ciudad hace 25 años, cuando Marcos tenía 3 y Andrea acababa de nacer. Héctor era médico general estableciendo su propia práctica, sin familia propia, dedicado completamente a su trabajo. Era apuesto de esa manera clásica, que las mujeres notaban, alto, cabello oscuro que ahora era gris distinguido, sonrisa fácil, modales impecables. Soltero a los 40 en ese entonces, nunca casado, lo cual encontrábamos ligeramente extraño, pero no inusual para un médico dedicado a su carrera. Se convirtió en nuestro médico de familia casi inmediatamente, y más que eso, se convirtió en amigo. Cenaba con nosotros regularmente. Venía a fiestas de cumpleaños de los niños. Cuando Patricia quedó embarazada de Tomás 2 años después de conocerlo, Héctor fue quien manejó su atención prenatal, quien estuvo disponible para cada preocupación, cada pregunta, quien incluso estuvo en la sala de espera del hospital cuando nació Tomás, aunque no era su obstetra oficial. Quería asegurarme de que todo saliera bien, había dicho cuando lo encontré ahí, luciendo casi más nervioso que yo. Patricia es como familia para mí. ¿Cómo había sido tan ciego? Repasé mentalmente los 23 años desde el nacimiento de Tomás. Héctor había estado presente en cada hito importante. Primer día de escuela, partidos de fútbol, graduaciones. Siempre tenía excusas válidas para estar ahí. No tengo familia propia. Ustedes son mi familia elegida. Lo habíamos encontrado encantador, generoso. Un hombre solitario que había encontrado propósito en nuestra familia caótica. Pero ahora me preguntaba, ¿estaba ahí porque realmente nos veía como familia? ¿O estaba ahí porque Tomás era su hijo? Los regalos excesivos que le daba a Tomás específicamente, más elaborados que los que daba a Marcos o a Andrea. Es el más joven, déjenme consentirlo. Las becas anónimas que habían pagado la Universidad de Tomás. Becas que supuestamente venían de alguna fundación médica que nunca investigué completamente. Habían sido de Héctor. Los 2 días siguientes fueron una actuación digna de un Oscar. Me quedé en cama como se esperaba de alguien recuperándose de una vasectomía, aceptando los cuidados solícitos de Patricia, sopa casera, analgésicos administrados a horario exacto, almohadas ajustadas cada vez que me movía, mientras cada fibra de mi ser gritaba por confrontarla, por exigir la verdad, por arrancar ese sobre de su escondite y leer lo que contenía. Pero 30 años como contador me habían enseñado algo valioso. Nunca confrontes sin evidencia completa. Los números no mienten si sabes cómo leerlos. Y tampoco lo hacen las personas, si sabes cómo observarlas. Así que observé a Patricia con la meticulosidad que aplicaba a auditorías complejas, notando cada gesto nervioso, cada llamada telefónica que tomaba en otra habitación, cada vez que revisaba su bolso como para asegurarse de que el sobre todavía estaba ahí, escondido en algún compartimento secreto que yo aún no había identificado. El segundo día después de la cirugía, mientras Patricia estaba en la cocina preparando almuerzo, fingí quedarme dormido en el sofá de la sala donde había insistido en pasar la tarde para tener variedad de ambiente. Escuché sus pasos acercándose, deteniéndose cuando vio mis ojos cerrados, mi respiración profunda y regular. Sentí su mirada sobre mí durante varios segundos,
Podía imaginarla evaluando si realmente estaba dormido, antes de escuchar el sonido inconfundible de una cremallera abriéndose, papel siendo manipulado, y luego su voz apenas audible hablando por teléfono. Héctor, es Patricia, está dormido, puedo hablar por unos minutos. Pausa. No he dicho nada todavía. No puedo simplemente... No puedo destrozar su mundo así sin más. Pausa más larga. Lo sé. Acordamos que después de la vasectomía sería el momento, que ya no hay razón para mantener el secreto. Pero Héctor es mi esposo. 30 años. ¿Cómo le digo algo así? Su voz se quebró ligeramente. Los resultados del ADN son definitivos, ¿verdad? No hay posibilidad de error. Otra pausa. 99.9%. Dios mío, entonces es real. Después de todos estos años de sospecha, de preguntarme, de vivir con la culpa, ahora lo sé con certeza. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. ADN, resultados de ADN, 99.9% de certeza sobre algo. Y la forma en que lo dijo, vivir con la culpa, confirmaba lo que había sospechado desde que escuché esa conversación en la sala de operaciones. Patricia había tenido una aventura, con Héctor y Tomás. ¿Cuándo se lo diremos a Tomás? La voz de Patricia era apenas un susurro ahora. Tiene 22 años. Tiene derecho a saber quién es su padre biológico. Pero Juan lo ha criado como suyo durante toda su vida. Lo ama. Y Tomás ama a Juan. ¿Cómo destruimos eso? Silencio mientras Héctor respondía algo que no podía escuchar. Sé que quieres ser parte de su vida oficialmente. Sé que has esperado 23 años. Pero Héctor, hicimos esto para protegerlos a ambos. Para proteger a Tomás de crecer en una familia rota. Para proteger a Juan de saber que... Su voz se quebró completamente. De saber que su esposa lo traicionó con su mejor amigo. Más silencio. Luego, está bien, hablaremos después. Déjame pensar cómo hacer esto de la manera menos dolorosa, si es que hay alguna manera de hacer que esto no sea devastador para todos. Colgó. Me quedé inmóvil controlando mi respiración, manteniendo los ojos cerrados aunque cada músculo de mi cuerpo se tensaba con furia contenida. Escuché a Patricia sollozar quedamente durante varios minutos antes de componerse, sonarse la nariz y regresar a la cocina. Cuando desperté 20 minutos después, ella estaba poniendo la mesa con almuerzo. Sopa de pollo casera, mi favorita, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Descansaste bien, mi amor? Sí, soñé algo extraño. No recuerdo qué. Mentira. Recordaba cada segundo de su conversación telefónica. Cada palabra estaba grabada en mi cerebro con claridad perfecta. Durante el almuerzo, la observé con nueva perspectiva. Patricia, a los 58, todavía era hermosa. Su cabello castaño ahora tenía hebras grises que se negaba a teñir, diciendo que el envejecimiento natural era digno. Su rostro mostraba líneas de expresión alrededor de los ojos y la boca, líneas que había besado 1000 veces, pensando que eran mapas de nuestras risas compartidas. Pero ahora me preguntaba, ¿cuántas de esas risas habían sido genuinas? ¿Cuánto de nuestro matrimonio había sido actuación? ¿Pasa algo?, preguntó, notando mi mirada fija. Te ves pensativo, solo pensando en el trabajo. Tengo que regresar a la oficina en unos días y hay varios casos pendientes. No te apresures. El doctor Mendoza dijo que te tomaras al menos una semana. Tu salud es más importante que cualquier cliente. El doctor Mendoza. Héctor. El hombre que había compartido nuestra mesa durante 25 años, que había sostenido a mis hijos, nuestros hijos, pensaba yo, pero aparentemente solo 2 de 3 eran realmente míos biológicamente. El hombre que había estado en la sala de espera cuando nació Tomás, más nervioso que yo porque sabía algo que yo no sabía, que el bebé que estaba naciendo era suyo. ¿Cómo conociste exactamente a Héctor?, pregunté casualmente, revolviendo mi sopa. Nunca me contaste la historia completa. Patricia se tensó casi imperceptiblemente. Ya sabes la historia. Nos mudamos aquí, necesitábamos médico de familia. Alguien nos lo recomendó. ¿Quién nos lo recomendó? No recuerdo. No sé. Alguien del trabajo, creo. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. Han pasado 25 años.
Es extraño cómo algunas personas se vuelven tan centrales en nuestras vidas. Héctor es buen amigo y excelente médico. ¿Alguna vez te pareció atractivo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Demasiado directa, demasiado sospechosa. Patricia me miró con ojos muy abiertos. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Solo pregunto. Es guapo. Nunca se casó. Siempre me pareció curioso. No todos necesitan casarse para ser felices, Juan. Y sí, supongo que es atractivo objetivamente. Pero es nuestro amigo, nuestro médico, nada más. Mentirosa. La palabra resonó en mi mente, pero no la dije en voz alta. En cambio, sonreí y asentí. Tienes razón, olvídalo. La anestesia me tiene pensando cosas raras. Esa noche, cuando Patricia se duchó, busqué rápidamente en su bolso. Encontré el sobre, escondido en un compartimento interior con cremallera que raramente usaba. Mi mano temblaba mientras lo sacaba, abriéndolo con cuidado para poder volver a sellarlo después sin que notara. Dentro había 3 páginas. La primera era un reporte de laboratorio oficial de Genética Médica Avanzada, S.A., con fecha de hace 2 semanas, justo antes de mi vasectomía. El encabezado decía, Análisis de paternidad, confidencial. Mis ojos escanearon los números y términos técnicos hasta encontrar la sección crucial. Conclusión. Basándose en el análisis de 21 marcadores genéticos, la probabilidad de paternidad entre el sujeto A, Héctor Mendoza Ruiz, y el sujeto B, Tomás Ramírez Sánchez, es de 99.99%. El sujeto A no puede ser excluido como padre biológico del sujeto B. Las letras nadaban frente a mis ojos. 99.9%. Certeza virtual. Tomás no era mi hijo biológico, era hijo de Héctor. La segunda página era una carta manuscrita de Héctor a Patricia, fechada hace un mes. Patricia, después de 23 años, creo que es tiempo de decirle la verdad a Tomás. Y a Juan. Sé que esto destruirá muchas vidas, pero vivir en mentira también nos está destruyendo. He amado a nuestro hijo desde lejos durante más de 2 décadas. He contribuido financieramente en secreto. He estado presente en cada momento que podía justificar. Pero quiero más. Quiero que sepa que soy su padre. Que me conozca no como tío Héctor, sino como papá. Te amo. Siempre te he amado. Y sé que todavía me amas. La vasectomía de Juan es el momento perfecto. Marca el final de esa parte de su vida. Podemos comenzar la nuestra honestamente. La tercera página era la que me destrozó completamente. Era una fotografía impresa en papel fotográfico de alta calidad, mostrando a Héctor Mendoza de hace 23 años, más joven, con cabello todavía completamente oscuro, sin las canas que ahora llevaba con distinción, sosteniendo a un bebé recién nacido envuelto en una manta azul del hospital. El bebé era claramente Tomás, y la expresión en el rostro de Héctor no era la de un amigo de la familia celebrando un nacimiento. Era la mirada de un padre contemplando a su hijo por primera vez, una mezcla de asombro, amor y dolor tan intensa que incluso a través de la fotografía y 23 años de distancia podía sentir la emoción cruda que emanaba de sus ojos. En el reverso de la fotografía, con la letra cuidadosa de Patricia, estaba escrito: Héctor con Tomás, 15 minutos después del nacimiento. El momento más feliz y más triste de mi vida. Te amo, pero no podemos estar juntos. Perdóname. Mis manos temblaban tan violentamente que casi dejé caer la fotografía. 15 minutos después del nacimiento. Yo había estado llenando papeleo en administración del hospital durante ese tiempo, dejando a Patricia descansar después del parto. Obviamente, ese había sido el momento cuando Héctor entró. No como médico, no como amigo, sino como padre viendo a su hijo por primera vez. Y Patricia había tomado una fotografía para preservar ese momento, sabiendo lo que nunca podría repetirse, que Héctor tendría que pretender ser solo el amigo de la familia durante las siguientes 2 décadas. Volví a meter todo en el sobre con manos temblorosas, sellándolo lo mejor que pude, y lo regresé al compartimento oculto del bolso de Patricia justo cuando escuché la ducha apagarse. Me apresuré de regreso a la cama, mi mente girando con imágenes que no podía dejar de ver. Patricia y Héctor juntos, traicionándome. Tomás siendo concebido en esa traición.
23 años de mentiras, apilándose una sobre otra como una casa de naipes que finalmente colapsaba. Patricia salió del baño envuelta en su bata, su cabello húmedo cayendo sobre sus hombros. Se veía vulnerable, casi frágil, y parte de mí, la parte que la había amado durante 30 años, quería abrazarla, perdonarla, pretender que nada había cambiado. Pero la otra parte, la parte que acababa de descubrir que uno de mis 3 hijos no era realmente mío, que mi mejor amigo me había traicionado de la manera más fundamental posible. Esa parte ardía con una furia tan intensa que temía que si abría la boca, solo saldría un grito. «¿Todo bien, mi amor?», preguntó, notando mi expresión. «Te ves pálido, ¿te duele mucho?». «Un poco», mentí. «Tal vez necesito otra pastilla para el dolor». Ella me trajo agua y analgésicos. Se sentó en el borde de la cama, acariciando mi frente con ternura que ahora me parecía cruel, porque ¿cómo podía tocarme con tanto cariño cuando había guardado un secreto tan devastador durante 23 años? Cuando había permitido que criara a otro hombre como mío, que invirtiera mi amor, mi tiempo, mi dinero, mi vida entera en un niño que biológicamente no llevaba mi sangre. Pero mientras ella acariciaba mi cabello, pensándome sedado y medio dormido, mi mente trabajaba con la precisión analítica que me había hecho exitoso como contador. Comencé a reconstruir los últimos 23 años con nueva información, viendo patrones que había ignorado, conexiones que había pasado por alto. Tomás había nacido exactamente 9 meses después de que Patricia y yo habíamos tenido una crisis matrimonial. Yo había aceptado un cliente en otra ciudad que requería que viajara 3 semanas de cada mes durante 6 meses. Patricia había protestado, diciendo que me necesitaba en casa con Marcos y Andrea, pero yo había insistido. El dinero era demasiado bueno, la oportunidad demasiado grande para mi carrera. La había dejado sola, manejando 2 niños pequeños, sintiéndose abandonada y resentida. Y Héctor había estado ahí, el amigo comprensivo, el médico atento que hacía visitas a domicilio cuando los niños estaban enfermos, porque Patricia no podía llevarlos al consultorio con ambos teniendo gripe. El hombre que casualmente pasaba a dejar comida preparada cuando sabía que Patricia estaba abrumada. El hombro en el que llorar cuando se sentía sola. Recordaba regresar a casa después de esas semanas de viaje, encontrar a Patricia distante, fría. Habíamos peleado, peleas feas donde ella gritaba que me importaba más el dinero que mi familia, donde yo contraatacaba diciendo que estaba trabajando precisamente para darles mejor vida. Y luego, justo cuando estaba considerando rechazar la extensión del contrato para salvar nuestro matrimonio, Patricia había anunciado que estaba embarazada. «Debe haber pasado justo antes de que te fueras en el último viaje», había dicho, y yo había aceptado esa explicación sin cuestionarla porque ¿por qué cuestionaría a mi esposa? Confiaba en ella completamente. Pero ahora, haciendo los cálculos con la precisión de un contador, me daba cuenta. Tomás había nacido exactamente 38 semanas después de mi último viaje, no 40. Ligeramente prematuro, nos habían dicho. Pero 38 semanas lo colocaba perfectamente en la ventana de tiempo cuando yo había estado fuera, cuando Patricia había estado sola, cuando Héctor había estado ayudando. Y luego estaban las señales físicas que había ignorado durante 23 años. Tomás no se parecía a mí en nada. Todos lo decían, pero lo enmarcaban positivamente. Tiene sus propios rasgos únicos. No se parece a ninguno de ustedes. Debe parecerse a algún abuelo. Patricia siempre tenía explicaciones genealógicas elaboradas que involucraban parientes lejanos que nunca había conocido. Pero ahora, pensando en Héctor, su altura de 1,85 m comparada con mi 1,75 m, su cabello que había sido castaño claro antes de encanecer comparado con mi negro azabache, sus ojos azul grises comparados con mis marrones oscuros, veía que Tomás era una copia perfecta de Héctor a los 22 años. La misma altura desgarbada, el mismo cabello castaño claro, los mismos ojos azul grises que siempre había pensado que eran anomalía genética, pero que ahora entendía venían directamente de su padre biológico. Y las becas. Tomás había recibido becas anónimas, que cubrieron completamente su educación universitaria en una institución privada cara.
Yo había investigado superficialmente, descubriendo que supuestamente venían de una fundación para futuros médicos que apoyaba a estudiantes interesados en medicina. Tomás estaba estudiando premedicina, planeando seguir los pasos de su tío Héctor. Ahora me preguntaba si esa fundación existía realmente o si era simplemente una forma elaborada de Héctor para pagar la educación de su hijo sin levantar sospechas. Repasé mentalmente cada interacción entre Héctor y Tomás durante los últimos 23 años. Los regalos excesivos, no solo juguetes cuando era niño, sino cosas significativas. Una laptop cara para su graduación de preparatoria, un auto usado pero confiable para su cumpleaños número 18. Pagos de bonos buenos este año, había explicado Héctor casualmente. Y Tomás es especial para mí. Especial. Qué eufemismo conveniente para mi hijo que no puedo reclamar públicamente. Los siguientes 3 días fueron un ejercicio de autocontrol que no sabía que poseía. Continué la farsa de recuperación mientras mi mente trabajaba incansablemente, analizando cada opción, cada posible curso de acción, como si fuera un problema contable complejo que requería la solución óptima. Confrontar inmediatamente a Patricia y Héctor, mantener silencio y buscar más evidencia, hablar con Tomás primero, consultar con Marcos y Andrea. Cada escenario que imaginaba terminaba en devastación, mi familia destrozada, mi matrimonio de 30 años reducido a cenizas, la relación de Tomás conmigo destruida cuando descubriera que el hombre que lo había criado no era su padre biológico. No había solución limpia, no había forma de navegar esta situación sin que todos salieran heridos, sangrados, marcados permanentemente por verdades que habían estado ocultas durante más de 2 décadas. El 4.º día después de la vasectomía, Patricia salió a hacer compras, o eso dijo, aunque ahora cuestionaba cada explicación que me daba, dejándome solo en casa. Inmediatamente llamé a Marcos, mi hijo mayor, el único de los 3 que definitivamente era mío, biológicamente, porque su parecido conmigo era innegable. Marcos trabajaba como ingeniero en una firma de construcción, vivía a solo 30 minutos de distancia y llegó en 20 minutos cuando le dije que necesitaba hablar urgentemente. «Papá, ¿qué pasa? Sonabas terrible por teléfono. ¿Es la vasectomía? ¿Hubo complicaciones?» Marcos entró a la casa con preocupación genuina en sus ojos marrones, mis ojos, en su rostro que era versión más joven del mío. «Siéntate, hijo. Hay algo que necesito contarte. Algo que descubrí». Le conté todo. La conversación escuchada durante la vasectomía, el sobre secreto, la llamada telefónica de Patricia a Héctor, los resultados de ADN, la fotografía, los 23 años de mentiras. Marcos escuchó en silencio creciente, su rostro pasando por shock, incredulidad y finalmente una expresión que no podía descifrar completamente. Cuando terminé, esperé su reacción. Esperaba que explotara en furia, que defendiera a su madre, que se negara a creer algo tan horrible. En cambio, Marcos respiró profundamente y dijo algo que me congeló. Yo lo sabía. Bueno, no sabía con certeza, pero lo sospechaba. ¿Qué? Mi voz salió como un graznido. Papá, Tomás nunca se pareció a ti, a ninguno de nosotros, y siempre hubo algo raro en cómo mamá y el doctor Mendoza actuaban alrededor de él, demasiado atentos, demasiado involucrados. Hace como 5 años, cuando tenía 23, estaba en casa durante las vacaciones y escuché a mamá y al doctor Mendoza hablando en el estudio. Pensaban que todos estábamos dormidos. Escuché al doctor Mendoza decir algo como, «Nuestro hijo merece saber la verdad», y mamá llorando diciendo, «Todavía no, por favor, todavía no». ¿Y nunca me dijiste? La traición se sentía en capas. No solo Patricia y Héctor, sino ahora Marcos también había guardado secretos. ¿Qué iba a decir, papá? Oye, creo que mamá engañó y Tomás no es tu hijo basándome en una conversación que escuché a medias. No tenía pruebas, y honestamente no quería creerlo. Quería que fuera mi paranoia, pero en el fondo siempre lo supe. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. ¿Andrea sabe? No lo creo. Ella siempre ha sido más cercana a mamá.
más confiada. Probablemente nunca sospechó nada. ¿Y Tomás? Marcos hizo una pausa. Esa es la cosa, papá. Creo que Tomás también sospecha, o al menos siente que algo no está bien. Siempre ha tenido esta desconexión contigo. No es que no te quiera, te quiere, pero nunca ha sido la misma relación que Andrea y yo tenemos contigo. Y con el doctor Mendoza, Tomás lo idolatra. Siempre ha querido su aprobación más que la tuya. Pensé que era porque quería ser médico como él, pero ahora me pregunto si subconscientemente sentía alguna conexión. La revelación me golpeó como un puñetazo. Tomás siempre había sido más distante conmigo. Yo lo había atribuido a diferencias de personalidad. Marcos era gregario como yo, Andrea era cariñosa, Tomás era más reservado. Pero tal vez había sido más que eso. Tal vez a algún nivel instintivo, Tomás siempre había sabido que yo no era realmente su padre. ¿Qué vas a hacer, papá? No lo sé, por eso te llamé, necesito consejo. Bueno, tienes varias opciones. Una, confrontas a mamá y al doctor Mendoza inmediatamente. Exiges explicaciones. Probablemente terminas divorciándote y destruyendo 22 años de la vida de Tomás cuando descubre que todo lo que pensaba sobre su identidad era mentira. Esa opción apesta. De acuerdo. Opción 2. No dices nada. Sigues como si no supieras. Dejas que mamá y el doctor Mendoza te lo cuenten cuando estén listos, como aparentemente planean hacer. Finge sorpresa. Eso me hace cómplice de la mentira. Opción 3. Investigas más. Reúnes más evidencia. Averiguas exactamente cuánto tiempo duró la aventura. Si fue solo una vez o una relación extendida. Cuánto dinero Héctor ha estado dando a Tomás en secreto. Construyes un caso completo antes de confrontar. Esa opción resonaba con mi entrenamiento como contador. Nunca confrontes sin datos completos. ¿Cómo sugiero que investigue? Contrata a un investigador privado. O mejor aún, déjame ayudarte. Soy ingeniero. Sé cómo buscar registros, seguir rastros de papel, y puedo hacer preguntas que tú no puedes sin levantar sospechas. Consideré esto. ¿Qué tipo de preguntas? Podría hablar casualmente con Tomás, preguntarle sobre sus planes futuros, sus relaciones, ver si menciona algo sobre el doctor Mendoza. Podría investigar esas becas que pagaron su universidad. Podría revisar registros financieros. Tú tienes acceso a las cuentas bancarias de mamá, ¿verdad? Compartimos cuentas, pero también tiene cuentas personales que abrió hace años. Siempre dijo que era importante que cada uno tuviera algo de independencia financiera. Apuesto a que en esas cuentas personales encontraremos transferencias del doctor Mendoza o depósitos regulares que no puede explicar. Tenía razón. Y de repente me di cuenta de otra cosa. Marcos, ¿te acuerdas hace como 10 años cuando tu madre insistió en que necesitábamos actualizar nuestros testamentos? Vagamente. ¿Por qué? Porque en ese testamento insistió en que si algo me pasaba a mí, el doctor Mendoza fuera nombrado tutor legal de Tomás específicamente. No de todos ustedes, solo de Tomás. Dijo que era porque Andrea ya era mayor y tú casi adulto, pero Tomás todavía era menor. Sonaba razonable en ese momento, pero ahora suena como si estuviera asegurándose de que el padre biológico de Tomás tuviera custodia legal si tú murieras. Exacto. Otra pieza del rompecabezas encajando en su lugar. ¿Cuánto más he pasado por alto? ¿Cuántas otras decisiones que Patricia presentó como razonables eran realmente sobre proteger su secreto? Marcos se inclinó hacia adelante. Papá, hay algo más que necesitas considerar. Si confrontas esto y termina en divorcio, mamá podría ir tras la mitad de todo. Tu negocio, la casa, ahorros. 30 años de matrimonio le dan derechos legales significativos. No me importa el dinero. Debería importarte, no por ti, sino porque si mamá y el doctor Mendoza terminan juntos, que parece ser su plan eventualmente, básicamente estarías financiando su vida feliz juntos con tu dinero. ¿Realmente quieres eso? No había pensado en eso. La imagen de Patricia y Héctor viviendo cómodamente con mi dinero mientras yo procesaba la traición era nauseabunda. Entonces, ¿qué sugieres? Sugiero que juguemos al mismo juego que ellos han jugado durante 23 años. Secretos, planificación, protegiendo tus intereses mientras descubres toda la verdad. Y cuando finalmente confrontes,
Y deberías confrontar, papá, porque mereces respuestas. Lo haces desde posición de fuerza, no de debilidad. Durante la siguiente semana, mientras fingía recuperación continua de la vasectomía, Marcos y yo nos convertimos en coconspiradores en una investigación que revelaba capas cada vez más profundas de engaño. Marcos venía a visitarme para ayudar con tareas de la casa que papá no podía hacer, lo cual Patricia encontraba conmovedor, su hijo siendo tan atento, sin darse cuenta de que cada visita era una sesión de planificación estratégica donde compartíamos descubrimientos que pintaban un cuadro cada vez más perturbador de los últimos 23 años. Contraté discretamente a un investigador privado recomendado por un colega abogado, un exdetective llamado Sergio Ruiz, que se especializaba en casos de infidelidad y fraude financiero, proporcionándole nombres, fechas, cuentas bancarias, todo lo que necesitaba para construir un caso documentado que no dependiera solo de un sobre robado y conversaciones escuchadas a escondidas. Los primeros resultados llegaron 3 días después. Sergio había rastreado las cuentas personales de Patricia, que yo sabía que existían, pero nunca había monitoreado porque confiaba en mi esposa completamente. ¡Qué tonto había sido! En esas cuentas encontró depósitos mensuales regulares de 10,000 pesos durante los últimos 15 años. Depósitos que venían de una cuenta registrada bajo el nombre Consultores Médicos Asociados S.A., que, después de más investigación, resultó ser una empresa fantasma controlada completamente por Héctor Mendoza. 10,000 pesos mensuales durante 15 años. Hice los cálculos automáticamente. Eso es 1.800.000 pesos, casi 2 millones que Héctor ha estado dándole a Patricia en secreto. Y probablemente mucho más antes de eso, dijo Marcos, revisando los documentos que Sergio había proporcionado. Estos registros solo van hacia atrás 15 años porque las cuentas fueron abiertas en ese momento, pero apuesto a que había arreglos antes. ¿Para qué necesitaba Patricia ese dinero? Nunca me pidió nada. Tenemos cuentas conjuntas con fondos más que suficientes. Sergio, un hombre de 50 y tantos con cabello rapado y expresión perpetuamente escéptica, señaló otra sección del reporte. Señor Ramírez, ese dinero no se quedó en las cuentas de su esposa. Mire los retiros y transferencias. Todo fue hacia otra cuenta. Una cuenta de inversión a nombre de Tomás Ramírez Sánchez, establecida cuando cumplió 18 años. ¿Qué? Tomé los papeles escaneando los números. Efectivamente, cada peso que Héctor depositaba en la cuenta de Patricia eventualmente terminaba en la cuenta de Tomás. Estaban construyendo un fondo fiduciario para él. Un fondo fiduciario sustancial, confirmó Sergio. Con los depósitos originales más intereses compuestos durante años, esa cuenta ahora tiene aproximadamente 2.400.000 pesos. Tomás probablemente ni siquiera sabe que existe. Marcos silbó bajo. 2.400.000, suficiente para pagar la escuela de medicina completamente, más capital inicial para abrir su propia práctica algún día. Héctor estaba proveyendo para su hijo, dije amargamente, de todas las formas que podía sin revelar la verdad. Las becas universitarias, los regalos y ahora esto. Ha estado siendo padre financieramente mientras yo era padre emocionalmente. Hay más, dijo Sergio, sacando otro conjunto de documentos. Investigué la Fundación para Futuros Médicos, que supuestamente otorgó las becas a Tomás. No existe registro de incorporación legal para esa fundación. Es otra entidad fantasma controlada por el doctor Mendoza. Básicamente, creó una fundación falsa para canalizar dinero a Tomás sin que pareciera personal. ¿Eso es legal? Técnicamente sí, si reporta los impuestos correctamente, pero definitivamente es engañoso. Y hay algo más interesante. Sergio sacó fotografías, imágenes de vigilancia de Héctor entrando y saliendo de un edificio de apartamentos. El doctor Mendoza posee un apartamento en la Torre Diamante en el centro, departamento de lujo, 2 habitaciones, vista al parque. Lo compró hace 8 años. ¿Y qué tiene eso de especial? Es soltero, probablemente quería un lugar bonito. Lo especial es que su esposa tiene llaves de ese apartamento y lo visita regularmente, 2 veces por semana en promedio durante los últimos 8 años. El mundo se detuvo. ¿Qué? Sergio desplegó más fotografías,
Patricia entrando al edificio, saliendo horas después, a veces con Héctor, a veces sola. Fechas y horas marcadas meticulosamente. Un patrón constante durante años. La aventura nunca terminó, susurré. No fue solo hace 23 años cuando quedó embarazada. Ha sido continua durante todo nuestro matrimonio. Eso parece, confirmó Sergio. Basándome en los patrones de visitas y las imágenes, su esposa y el doctor Mendoza han mantenido una relación extramarital activa durante al menos los últimos 8 años. Probablemente más. Solo puedo documentar hasta dónde llegan los registros de seguridad del edificio. Marcos puso una mano en mi hombro. Papá, lo siento. Sé que esto es devastador. Es devastador. Miré las fotografías. Patricia entrando a ese edificio con sonrisa en su rostro, una sonrisa que reconocía porque era la misma que me daba cuando llegaba a casa después del trabajo. Excepto que aparentemente esa sonrisa no era solo para mí, era para él también. Durante 8 años mínimo, Patricia ha estado viviendo una doble vida. Esposa conmigo, amante de Héctor. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Por qué confiabas en ella?, dijo Marcos gentilmente. Porque después de 30 años no tienes razón para sospechar, porque la mayoría de las personas son honestas y asumen que otros también lo son. Sergio carraspeó. Hay una complicación más que deben saber. Investigué los registros médicos, no legalmente, no pregunten cómo, y descubrí algo interesante sobre la vasectomía del señor Ramírez. ¿Qué hay sobre ella? El doctor Mendoza no la hizo correctamente, intencionalmente. ¿Qué significa eso? Significa que cuando un cirujano competente hace una vasectomía, corta y sella los conductos deferentes, los tubos que llevan esperma. Es un procedimiento simple con tasa de éxito del 99%. Pero, según los registros operatorios que conseguí, el doctor Mendoza solo cortó parcialmente uno de los conductos. La vasectomía de usted casi definitivamente fallará. En 3 a 6 meses, cuando vaya para el análisis de seguimiento, descubrirá que todavía es fértil. El shock me dejó sin palabras durante varios segundos. ¿Me saboteó? Eso parece. Mi teoría, el doctor Mendoza quería que la vasectomía fallara para crear una crisis. Cuando descubriera que todavía es fértil después del procedimiento, tendría que volver para otro. Más anestesia, más oportunidades de errores. O tal vez el plan era diferente. Tal vez querían que pensara que era estéril cuando no lo era, creando posibilidad de embarazo accidental que demostraría infidelidad. O, dijo Marcos lentamente, querían que la vasectomía fallara como excusa para finalmente revelar la verdad. Oh, Juan, ya que el procedimiento no funcionó de todas formas, hay algo que necesitamos decirte sobre Tomás. Hacerlo parecer como si el momento fuera coincidencia médica en lugar de planificación deliberada. Eso es retorcido, dije. Eso es calculador, corrigió Sergio. Y potencialmente criminal. Sabotaje médico intencional es negligencia grave. Podría demandar al doctor Mendoza y probablemente ganar millones en daños. No me importa el dinero, pero incluso mientras lo decía sabía que no era completamente cierto. No me importaba el dinero por el dinero mismo, pero me importaba la justicia. Me importaba que Héctor pagara por lo que había hecho. No solo la aventura, no solo criar a un hijo en secreto, sino sabotaje médico activo. Había violado su juramento hipocrático. Había usado su posición de confianza para manipularme. ¿Qué hay de Tomás?, pregunté. ¿Descubriste algo sobre lo que él sabe? Marcos intervino. Hablé con él ayer. Casualmente, como sugerí. Le pregunté sobre sus planes después de graduarse de medicina. Mencionó que el doctor Mendoza le había ofrecido asociación en su práctica. Dijo que siempre había querido trabajar con el tío Héctor porque lo admiraba. ¿Notaste algo sospechoso? ¿Alguna indicación de que sospecha? Sí, de hecho. Cuando mencioné los cercanos que siempre han sido él y el doctor Mendoza, Tomás se puso raro. Dijo algo como, bueno, Héctor entiende la medicina de una forma que papá nunca podría. Lo dijo con este tono. No era cruel exactamente, pero definitivamente había distancia ahí. Como si te viera como, no sé, como alguien ajeno a su verdadero camino. Con toda la evidencia que Sergio había recopilado, las transferencias bancarias secretas,
las fotografías de Patricia visitando el apartamento de Héctor, los registros médicos mostrando el sabotaje intencional de mi vasectomía. Ahora tenía munición suficiente para destruir completamente a Patricia y Héctor en cualquier batalla legal que siguiera. Pero Marcos tenía razón cuando dijo que necesitaba confrontarlos desde posición de fuerza, y eso significaba no solo tener evidencia documental, sino conseguir que admitieran sus crímenes en sus propias palabras, grabadas de manera que no pudieran negar, retractarse o reconstruir la narrativa a su favor cuando todo saliera a la luz. Así que diseñamos una trampa, una cena familiar que parecería inocente en la superficie, pero que estaba meticulosamente orquestada para extraer confesiones, revelar verdades y finalmente forzar el tipo de honestidad brutal que había estado ausente de mi vida durante 23 años. Una cena de celebración de recuperación, sugería Patricia una semana después de la vasectomía, cuando supuestamente estaba lo suficientemente recuperado para actividad normal. Invitemos a los niños. Y a Héctor también. Ha sido tan atento durante mi recuperación revisándome, asegurándose de que todo sanara correctamente. Sería bonito tener a toda la familia junta. Patricia pareció incómoda por un segundo. ¿Culpa? ¿Sospecha? Pero luego sonrió. Eso suena encantador, mi amor. Este sábado. Perfecto. Tú cocinas ese cordero que haces tan bien. Yo me encargo del vino. Lo que no le dije es que también me encargaría de instalar grabadoras de audio de alta calidad en cada habitación principal de la casa. Sergio me había proporcionado dispositivos profesionales, pequeños, prácticamente indetectables, activados por voz. También instalé 2 cámaras ocultas en la sala y el comedor, posicionadas para capturar no solo audio, sino también expresiones faciales, lenguaje corporal, toda la evidencia visual que pudiera necesitar. Marcos estaba al tanto del plan completo. Andrea no. Decidimos mantenerla ignorante porque su reacción genuina al shock sería más auténtica y, francamente, todavía no estaba seguro de cómo manejaría la verdad sobre su madre. Andrea adoraba a Patricia. Eran extremadamente cercanas. Esta revelación la devastaría. El sábado llegó. Patricia pasó el día cocinando, tarareando suavemente, como siempre hacía cuando estaba contenta. La observé moverse por nuestra cocina, la cocina que habíamos remodelado juntos hace 5 años, eligiendo cada gabinete y encimera como equipo, y me pregunté cómo podía actuar tan normal sabiendo lo que sabía, guardando los secretos que guardaba. ¿Era tan buena actriz o realmente había compartimentalizado su vida tan completamente que podía ser la esposa amorosa en esta casa mientras era la amante apasionada en el apartamento de Héctor? Los niños llegaron primero. Marcos con su novia Carla, una abogada inteligente que no sabía nada sobre la situación real, pero cuya presencia proporcionaba cobertura adicional. Nada parecía más inocente que una cena familiar casual con parejas. Andrea llegó sola, habiendo roto con su novio hacía 2 meses, abrazándome fuerte y diciendo cuánto se alegraba de que mi recuperación hubiera ido bien. Tomás llegó último, conduciendo el auto que Héctor le había regalado hace 4 años para su cumpleaños número 18. «Papá, ¿te ves bien?», dijo Tomás, dándome un abrazo que se sintió mecánico, obligatorio. Siempre había sido así con Tomás, afecto que se sentía performativo en lugar de genuino. Ahora entendía por qué. La vasectomía fue tan terrible como dicen. No tan mal, Héctor es excelente cirujano. Las palabras me sabían amargas, pero las dije con sonrisa. Lo es, los mejores manos en el negocio. Tomás sonrió con orgullo que nunca había mostrado cuando hablaba de mis logros como contador. Héctor llegó exactamente a las 7, puntual como siempre, llevando una botella cara de vino tinto y esa sonrisa fácil que había visto 1000 veces en cenas familiares, celebraciones navideñas, cumpleaños. Me saludó con un apretón de manos firme y palmada en la espalda. «Juan, te ves fantástico. Claramente la recuperación va perfecta. Gracias a ti, Héctor. No podría haber pedido mejor cirujano». Cada palabra era veneno disfrazado de gratitud. Nos sentamos a cenar. La mesa estaba hermosa. Patricia había usado nuestra vajilla fina, velas creando ambiente cálido y acogedor. Una familia feliz compartiendo comida, excepto que era teatro,
y yo era el único que sabía que el telón estaba a punto de caer. Durante los primeros 20 minutos la conversación fluyó naturalmente. Marcos habló sobre un proyecto de construcción en su trabajo. Andrea compartió historias divertidas sobre sus estudiantes de tercer grado. Era maestra como Patricia. Tomás discutió sus rotaciones clínicas en la escuela de medicina, mirando frecuentemente a Héctor para aprobación, que Héctor daba generosamente con asentimientos y comentarios alentadores. Patricia estaba radiante, sirviendo comida, riendo con los chistes, la matriarca perfecta presidiendo sobre su familia perfecta. Solo yo veía las miradas ocasionales que intercambiaba con Héctor, rápidas, fáciles de perder si no estabas buscándolas, pero inconfundibles una vez que sabías qué buscar. Miradas que contenían intimidad, historia compartida, secretos que pensaban estaban a salvo. Después del plato principal, mientras Patricia traía postre, hice mi movimiento. «Quiero hacer un brindis», anuncié, levantando mi copa de vino. Todos levantaron las suyas. Por la familia, por 30 años de matrimonio con Patricia, por nuestros 3 hijos maravillosos, y por amigos como Héctor, que han sido parte de nuestras vidas durante tanto tiempo que son prácticamente familia. «Prácticamente familia», repitió Héctor, y vi algo cruzar su rostro. ¿Dolor? ¿Anhelo? De hecho, continué, Héctor ha sido tan importante en nuestras vidas, especialmente en la vida de Tomás. Siempre has tenido una relación especial con él. Tomás asintió. El tío Héctor es mi mentor, mi inspiración para entrar a medicina. Es más que eso, ¿verdad, Héctor? Lo miré directamente. Tomás es especial para ti de formas que van más allá del simple mentoreo. El ambiente en la sala cambió sutilmente. Patricia se tensó. Héctor vaciló su copa a medio camino de sus labios. «Bueno, sí, me importan todos tus hijos, pero Tomás y yo conectamos sobre medicina. Es natural». «¿Natural?», dejé la palabra flotar. «¿O es algo más, algo biológico, tal vez?» Silencio completo. Andrea miró confundida entre Héctor, Patricia y yo. Marcos se puso rígido, pero permaneció en silencio. Su trabajo era observar, no intervenir todavía. Tomás frunció el ceño. «Papá, ¿de qué hablas?» «Estoy hablando», dije calmadamente sacando el sobre, el mismo sobre que había robado del bolso de Patricia y fotocopiado antes de devolverlo, de esto. Resultados de análisis de ADN mostrando con 99.9% de certeza que Héctor Mendoza es tu padre biológico, Tomás. El sobre aterrizó en el centro de la mesa como una bomba. Patricia dejó escapar un sollozo ahogado. Héctor palideció visiblemente. Andrea dejó caer su tenedor con estruendo. ¿Y Tomás? Tomás solo me miró con expresión que no podía descifrar. ¿Qué es esto?» Andrea miraba el sobre como si fuera serpiente venenosa. «Es la verdad que tu madre y Héctor han estado ocultando durante 23 años. Saqué los papeles del sobre, desplegándolos. Tomás no es mi hijo biológico, es hijo de Héctor, concebido durante una aventura hace 23 años que aparentemente nunca terminó. Juan, por favor». Patricia alcanzó mi mano, pero la aparté. «¿Por favor qué, Patricia? Por favor, no arruine tu plan cuidadosamente orquestado de revelarme esto en tus propios términos. Por favor, no exponga 23 años de mentiras frente a nuestros hijos». Héctor se puso de pie. «Juan, déjame explicar». «Oh, vas a explicar, todos van a explicar, porque esta cena no termina hasta que tenga todas las respuestas. Y para tu información», miré a Héctor directamente, «cada palabra dicha en esta casa esta noche está siendo grabada. Así que te sugiero que seas muy, muy honesto». El silencio que siguió a mi declaración era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel como peso físico. Patricia se había derrumbado en su silla, lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras sus manos temblaban alrededor de su servilleta. Héctor permanecía de pie, congelado a medio movimiento, su rostro ciclo entre emociones, shock, miedo y algo que casi parecía alivio. Andrea miraba entre todos nosotros con expresión de absoluta incomprensión, como si el mundo familiar que conocía se estuviera desintegrando frente a sus ojos. Marcos mantenía su compostura, pero pude ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus nudillos estaban blancos agarrando su copa de vino. Y Tomás
Tomás me miraba con una expresión que nunca había visto antes en su rostro. No shock, no horror, sino algo más cercano a confirmación, como si finalmente las piezas de un rompecabezas que había estado armando subconscientemente durante años finalmente encajaran en su lugar. «Alguien necesita explicarme qué demonios está pasando», dijo Andrea, su voz subiendo en volumen y tono. «Papá, esto es una broma enfermiza, ¿verdad? ¿Algún tipo de broma de mal gusto para...» «¿Para qué exactamente? ¿Para asustarnos?» «No es broma, Andrea», dije manteniendo mi voz calmada con esfuerzo que requería toda mi fuerza de voluntad. «Es la verdad. Tu madre tuvo una aventura con Héctor hace 23 años. Tomás es el resultado de esa aventura. Y lo que es peor, la aventura nunca terminó. Ha continuado durante todos estos años, durante todo nuestro matrimonio, mientras yo criaba al hijo de otro hombre como mío sin saber la verdad». «No». Andrea se volvió hacia Patricia. «Mamá, dile que está loco. Dile que esto no es verdad». Patricia solo sollozó más fuerte, su rostro enterrado en sus manos. La falta de negación era confirmación suficiente. Andrea se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el piso con sonido que me hizo estremecer. «¿Mamá? ¿Mamá?» La voz de Andrea era estridente ahora, quebrándose con emoción. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? A nuestra familia? Andrea, por favor». Patricia finalmente levantó la vista, su maquillaje corrido, luciendo 10 años mayor que hace una hora. «Déjame explicar. No fue así de simple». «¿No fue simple?», repetí, mi propia voz endureciéndose. «Ilumíname entonces, Patricia. Explícame cómo engañar a tu esposo durante 23 años, criar al hijo de tu amante bajo mi techo, usar mi dinero para criar a un niño que no era mío biológicamente. Explícame cómo eso no es simple». Tomás finalmente habló, su voz extrañamente calmada dado las circunstancias. Yo siempre supe que algo estaba mal. Todos se volvieron hacia él. No los detalles específicos, no sabía sobre esto, señaló el sobre. Pero siempre sentí que no encajaba, que había algo diferente sobre mi relación con papá, comparada con cómo Marcos y Andrea se relacionaban con él. «Tomás», comencé, pero él levantó una mano deteniéndome. «Déjame terminar. Siempre me sentí más conectado con el tío Héctor. Pensé que era porque compartíamos interés en medicina, pero era más que eso, ¿verdad? Subconscientemente sentía la conexión biológica». Se volvió hacia Héctor, quien todavía no había dicho palabra desde mi revelación. «¿Cuánto tiempo has sabido? ¿Siempre supiste que era tu hijo?» Héctor finalmente se sentó, pareciendo haber envejecido años en minutos. Cuando habló, su voz era ronca. «Desde el momento en que naciste. Patricia me dijo que estaba embarazada 2 meses después de que comenzó nuestra relación. Le hice la prueba de paternidad cuando tenías 3 días. Los resultados confirmaron que eras mío. Y simplemente, ¿qué? ¿Decidieron mantenerlo en secreto?» Tomás sonaba más curioso que furioso, lo cual me perturbaba de alguna manera. «¿Por 23 años? Era complicado», dijo Patricia, su voz temblando. «Tomás, tienes que entender. Cuando quedé embarazada, tu padre, Juan, y yo estábamos pasando por un momento difícil. Él viajaba constantemente. Yo me sentía sola, abandonada. Héctor estaba ahí, fue reconfortante, y se convirtió en algo más. Algo más», repetí amargamente. «Qué forma educada de describir traición. Tú me empujaste hacia él». Patricia explotó repentinamente, su tristeza transformándose en ira defensiva. «Estabas tan obsesionado con tu carrera, con hacer dinero, con construir tu maldita firma de contabilidad, que olvidaste que tenías familia en casa. Marcos era un niño pequeño. Andrea era bebé. Yo estaba exhausta, abrumada, y tú estabas en otra ciudad 3 semanas de cada mes. ¿Qué esperabas que pasara? Esperaba que fueras fiel». Me puse de pie, mi voz elevándose por primera vez. «Esperaba que si tenías problemas conmigo, me lo dijeras. Esperaba que no follaras con nuestro médico de familia y luego me hicieras criar a su bastardo como mío durante 23 años. No llames bastardo a nuestro hijo». Patricia también se puso de pie, enfrentándome a través de la mesa. «No es nuestro hijo, es hijo de ustedes dos», señalé entre ella y Héctor.
Yo solo fui el tonto que pagó las cuentas mientras ustedes jugaban a la familia feliz a mis espaldas. Marcos intervino, su voz cortando a través de nuestra escalada. Papá tiene razón en estar furioso, pero gritar no nos dará respuestas. Siéntense. Ambos. Usó su tono de ingeniero resolviendo problemas, y sorprendentemente, tanto Patricia como yo obedecimos, sentándonos lentamente. Ahora, mamá, doctor Mendoza, necesitamos toda la verdad, no versiones editadas, no omisiones convenientes. Todo. Héctor asintió lentamente. Tienes razón. Después de 23 años, todos merecen la verdad completa. Tomó un trago largo de su vino antes de continuar. Patricia y yo comenzamos nuestra aventura 24 años atrás. Juan estaba viajando constantemente para ese cliente grande. Patricia estaba sola con Marcos y Andrea. Yo hacía visitas a domicilio cuando los niños estaban enfermos. Una cosa llevó a otra. Omite los detalles sórdidos, gruñí. Ve al punto. La aventura duró aproximadamente 6 meses. Patricia quedó embarazada durante ese tiempo. Cuando me lo dijo, ambos enfrentamos una decisión imposible. Ella estaba casada contigo. Divorciarse habría destruido a Marcos y Andrea, que tenían 6 y 3 años. Y yo no estaba listo para ser padre abiertamente. Mi carrera estaba despegando. No quería el escándalo. «Qué conveniente», murmuré. «Así que decidimos», continuó Héctor, ignorando mi comentario, «que Patricia permanecería casada contigo, que criarías a Tomás como tuyo, y yo estaría presente en su vida como tío y mentor». «¿Y la aventura?», pregunté. «Terminó cuando quedó embarazada». Patricia y Héctor intercambiaron miradas. Finalmente, Patricia habló. «Tratamos de terminarla. Realmente lo hicimos. Después de que Tomás nació, nos dijimos que sería solo padre e hijo desde lejos. Nada romántico. Pero su voz se quebró. Todavía nos amábamos. El amor no desapareció solo porque decidimos que debía hacerlo. Entonces continuó», dije con voz plana, «durante 23 años. No constantemente», dijo Héctor. «Hubo periodos donde nos alejamos, años a veces, pero siempre volvíamos uno al otro. Tengo evidencia fotográfica», dije, sacando mi teléfono y mostrando algunas de las fotos de vigilancia que Sergio había tomado. «De Patricia visitando tu apartamento 2 veces por semana durante los últimos 8 años. ¿Eso cuenta como alejarse?». El rostro de Héctor se puso rojo. «Has estado investigándome. Maldito derecho que lo hice. Después de escuchar tu pequeña conversación durante mi vasectomía sobre el sobre secreto, contraté investigador privado. Y él encontró todo. Las transferencias bancarias, 10,000 pesos mensuales durante 15 años canalizados a través de tu empresa fantasma hacia la cuenta de Patricia, que luego iban a un fondo fiduciario para Tomás. Las becas falsas que pagaron su universidad. El apartamento donde tú y mi esposa han estado follando durante casi una década». Andrea sollozó. «No quiero escuchar esto. No quiero saber sobre mamá y...». «Necesitas escucharlo, Andrea», dijo Marcos firmemente, pero gentilmente. «Todos necesitamos escuchar todo. Es la única manera de procesar esto». «Hay más», continué, mi furia ahora fría y controlada. «Héctor no solo tuvo aventura con mi esposa y me hizo criar a su hijo, también saboteó mi vasectomía intencionalmente». «¿Qué?». Tomás se inclinó hacia adelante. «¿Qué significa eso?». «Significa», saqué el reporte médico que Sergio había conseguido, «que Héctor solo cortó parcialmente uno de mis conductos deferentes durante la cirugía. El procedimiento está diseñado para fallar. En unos meses, cuando vaya para análisis de seguimiento, descubriré que todavía soy fértil. ¿Verdad, Héctor?». Héctor palideció. «Juan, el procedimiento es complicado. A veces hay fallos. Fallos que ocurren en menos del 1% de casos cuando son hechos correctamente. Pero tú deliberadamente lo hiciste mal. ¿Por qué? ¿Cuál era el plan? ¿Usar el procedimiento fallido como excusa para revelar la verdad sobre Tomás? ¿O, ya que la vasectomía no funcionó de todas formas, hay algo que necesito decirte?» «Era el momento», dijo Patricia quedamente. «Acordamos que después de tu vasectomía, después de que oficialmente cerraras la puerta a más hijos, sería el momento apropiado para decirte sobre Tomás, para que finalmente pudiéramos ser honestos». «¿Honestos?». Me reí, un sonido áspero sin humor.
Después de 23 años de mentiras, ¿pensaron que honestidad iba a arreglar esto? ¿Pensaron que simplemente aceptaría, oh, por cierto, el hijo que criaste no es tuyo, pero gracias por pagar su educación universitaria y 20 años de comida, ropa y techo? Pensamos, dijo Héctor, que merecías saber la verdad, y Tomás merecía saber quién era su padre biológico. Planeábamos hacerlo gentilmente, darle tiempo a Tomás para procesar, ofrecerte compensación. Compensación. La palabra salió como ladrido. ¿Qué tipo de compensación podría valer 23 años de mi vida criando al hijo de otro hombre? Los 2.400.000 pesos en el fondo fiduciario de Tomás, dijo Héctor. Planeaba transferirlos a tu nombre como reembolso por los gastos de criarlo. ¿Reembolso? Ahora estaba de pie de nuevo, inclinándome sobre la mesa. ¿Crees que esto es transacción financiera? ¿Que puedes comprar 20 años de amor paternal, de noches sin dormir cuando estaba enfermo, de partidos de fútbol, de ayudar con tarea, de enseñarle a manejar? ¿Crees que el dinero arregla esto? No, admitió Héctor. No arregla nada, pero era lo único que podía ofrecer. Tomás finalmente habló de nuevo, su voz controlada, pero tensa. Tengo pregunta para ambos. Mamá, Héctor, supongo que debería empezar a llamarte papá, ¿verdad? El sarcasmo en su voz era afilado. Si se amaban tanto, si querían estar juntos, ¿por qué nunca lo hicieron? ¿Por qué mantener esta mentira durante décadas? Patricia miró a Tomás con ojos llenos de lágrimas. Porque te amamos. A ti, a Marcos, a Andrea. Divorciarme de Juan habría destrozado la familia. Tú habrías crecido en hogar roto, yendo entre dos casas. Marcos y Andrea habrían sido traumatizados. Pensamos que estábamos protegiéndolos a todos. Protegiéndonos. Andrea habló por primera vez en minutos, su voz fría. No nos estabas protegiendo, mamá. Estabas protegiéndote a ti misma. Querías tener tu pastel y comerlo también. Esposo estable que proveía financieramente y amante apasionado en el lado. Y nosotros éramos solo... ¿Qué? ¿Accesorios en tu doble vida? Andrea, eso no es justo. No es justo. Andrea gritó. ¿Sabes que no es justo? Que mi familia entera sea mentira. ¿Cuántas veces defendí tu matrimonio, mamá? ¿Cuántas veces dije a amigas qué afortunada era de tener padres que todavía se amaban después de 30 años? ¿Y todo el tiempo estabas follando con nuestro médico de familia? Andrea, por favor. Patricia alcanzó hacia ella, pero Andrea se apartó. No me toques. No puedo ni mirarte ahora mismo. Marcos intervino de nuevo. Hay otra cosa que necesitamos discutir. Papá, cuéntales sobre el testamento. ¿Qué hay del testamento?, preguntó Tomás. Hace 10 años, expliqué, tu madre insistió en actualizar nuestros testamentos. En ese nuevo testamento, específicamente nombró a Héctor como tutor legal para ti si algo me pasaba. No para Marcos o Andrea, solo para ti. En ese momento pareció razonable. Ahora entiendo que estaba asegurándose de que si yo moría, tu padre biológico obtendría custodia. Es verdad, confirmó Patricia. Pensé que era prudente. En caso de que algo te pasara, ¿o estabas esperando que algo me pasara? La acusación colgaba en el aire. No, Juan, nunca quise que murieras. Te amo. Sé que no lo crees ahora, pero te amo. ¿Me amas? La pregunta salió con incredulidad total. ¿Me amas mientras pasas 8 años visitando el apartamento de tu amante 2 veces por semana? ¿Me amas mientras depositas su dinero en cuentas secretas? ¿Me amas mientras planeas finalmente ser honesta solo después de 23 años de mentiras? El amor es complicado, susurró Patricia. Amo a ambos, a ti de una manera, a Héctor de otra. Bueno, vas a tener que elegir, dije fríamente, porque te quiero fuera de esta casa, esta noche. El shock en su rostro habría sido cómico si la situación no fuera tan devastadora. ¿Qué? Quiero divorcio. Y quiero que te vayas. Ahora, empaca bolsa, toma lo que necesites y vete. Juan, por favor, podemos trabajar en esto. No hay nada que trabajar. Nuestro matrimonio terminó el momento en que te acostaste con Héctor. El hecho de que tomó 23 años para que yo me enterara no cambia eso. Tomás se puso de pie. Si mamá se va, yo voy con ella. Me volví hacia él, sintiendo como si me hubieran apuñalado.
Tomás, no eres mi padre biológico, dijo, su voz dura. Pasamos toda esta cena estableciendo eso. Héctor es mi padre, y si estás echando a mamá, no me quedaré aquí. Te crié durante 22 años, y aprecio eso. Realmente lo hago. Pero Juan, y creo que tenemos que ser honestos ahora, no puedo seguir llamándote papá sabiendo lo que sé. Nunca tuvimos la conexión que tienes con Marcos. Siempre lo sentimos ambos. Ahora sé por qué. No era mi culpa o la tuya, era biología. Las palabras me destrozaron más de lo que había pensado posible. Pero tenía razón. Nunca habíamos tenido esa conexión, y ahora sabía que nunca la tendríamos. Está bien, dije finalmente. Ve con tu madre, ve con Héctor. Construyan la familia que aparentemente siempre quisieron. Andrea habló, su voz temblando. Yo me quedo contigo, papá. No puedo estar cerca de mamá ahora mismo. Marcos asintió. Yo también. Papá, no estás solo en esto. Patricia sollozó alcanzando hacia sus hijos. Andrea, Marcos, por favor entiendan. Entendemos perfectamente, dijo Marcos. Entendemos que elegiste tu aventura sobre tu familia, que mentiste durante 23 años, que hiciste a papá criar al hijo de otro hombre. Entendemos todo y nos repugna. Héctor finalmente se puso de pie. Patricia, tal vez deberías venir a mi apartamento esta noche, darle a todos espacio para procesar. Sí, dije, ve con tu verdadero amor. Finalmente pueden estar juntos abiertamente. Felicidades. Solo les tomó 23 años y la destrucción de una familia, pero lo lograron. Patricia se puso de pie con piernas temblorosas, mirando alrededor de la mesa, a la cena que había preparado con tanto cuidado, ahora fría e intacta, a sus hijos, 2 de los cuales la miraban con disgusto, a su esposo de 30 años, cuyo corazón acababa de romper irreparablemente. Lo siento, susurró. Lo siento muchísimo. Lo siento no arregla esto, dije. Nada lo arregla, ahora vete. Viendo a Patricia subir las escaleras para empacar, con Tomás siguiéndola y Héctor esperando incómodamente, sentí como si mi vida entera estuviera colapsando. 30 años de matrimonio, 23 años criando a un niño que no era mío, todo basado en mentiras, pero mientras miraba a Marcos y Andrea, mis hijos, indiscutiblemente míos, y vi el apoyo en sus ojos, supe que sobreviviría a esto. Y más que sobrevivir, me aseguraría de que Patricia y Héctor pagaran por lo que habían hecho. Las grabaciones de esta noche eran solo el comienzo. Los días que siguieron a esa cena catastrófica se desdibujaron en una procesión de abogados, papeles legales, y noches sin dormir donde yacía en una cama que de repente parecía demasiado grande, demasiado vacía, llenada con fantasmas de 30 años de una vida que ahora entendía había sido construida sobre cimientos podridos. Patricia se había mudado al apartamento de Héctor esa misma noche, llevándose solo lo esencial y prometiendo regresar por el resto de sus cosas cuando las cosas se calmaran, como si esto fuera tormenta temporal que pasaría en lugar de terremoto que había fracturado permanentemente los cimientos de nuestra familia. Tomás fue con ella, confirmando lo que ya sabía. Su lealtad estaba con su madre y con Héctor, su padre biológico, no conmigo. El hombre que había pagado por su educación, lo había llevado a partidos de fútbol, le había enseñado a andar en bicicleta, y lo había amado como hijo durante 22 años, sin saber que cada abrazo, cada te amo, cada momento de orgullo paternal estaba construido sobre la base de una mentira fundamental. Marcos y Andrea se mudaron temporalmente a la casa, Andrea tomando su antigua habitación y Marcos instalándose en el cuarto de huéspedes. «No vamos a dejarte solo en este desastre», había dicho Marcos, con esa determinación práctica que lo hacía tan buen ingeniero. «Somos familia, familia real, no la versión falsa que mamá creó». Su presencia era reconfortante, pero también dolorosa. Cada vez que los veía, pensaba en Tomás, en el hijo que había perdido no a la muerte, sino a algo peor, a la verdad de que nunca había sido realmente mío para empezar. Mi abogado Roberto Campos, un hombre de 60 años con reputación de ser absolutamente despiadado en casos de divorcio, revisó toda la evidencia que Sergio había compilado. Las fotografías de vigilancia, los registros bancarios mostrando transferencias de Héctor a Patricia,
los documentos del fondo fiduciario, el reporte médico sobre la vasectomía saboteada, y sonrió con el tipo de sonrisa que probablemente aterrorizaba a abogados opositores en salas de corte. «Señor Ramírez, esto es un caso de ensueño», había dicho, desplegando documentos sobre su escritorio de caoba. «Tenemos evidencia documentada de infidelidad que abarca décadas, fraude financiero a través de las transferencias encubiertas y negligencia médica intencional con la vasectomía saboteada. No solo va a ganar el divorcio, va a destruirlos financieramente y potencialmente enviar al doctor Mendoza a prisión». «Bien», había respondido, y me sorprendió la frialdad en mi propia voz. «Quiero que paguen, no solo por el dinero, aunque sí quiero cada peso que me deben. Quiero que enfrenten consecuencias reales. Héctor violó su juramento médico. Patricia violó votos matrimoniales. Necesitan pagar». Roberto asintió. «Primero, presentamos para divorcio basado en adulterio con evidencia irrefutable. En este estado, adulterio comprobado afecta significativamente la división de bienes. Normalmente, 30 años de matrimonio significarían división 50-50. Pero con evidencia de infidelidad prolongada, podemos argumentar que Patricia no merece participación equitativa, especialmente dado que parte de activos matrimoniales, específicamente dinero que usted ganó, fue usado para criar al hijo de otro hombre. ¿Puedo demandar por eso? ¿Por los costos de criar a Tomás? Es complicado. Legalmente, cuando un niño nace durante matrimonio, el esposo es presuntamente el padre sin importar biología. Usted firmó el certificado de nacimiento de Tomás como padre. Eso le dio responsabilidades legales. Pero Roberto se inclinó hacia adelante. «Dado que hay evidencia de que tanto Patricia como el doctor Mendoza sabían desde el nacimiento que usted no era el padre biológico y deliberadamente ocultaron esa información, podemos argumentar fraude de paternidad. Y sí, puede demandar por daños». ¿Cuánto estamos hablando? Conservadoramente, 23 años de gastos de crianza, comida, ropa, vivienda, educación, aunque la educación universitaria fue técnicamente pagada por las becas de Mendoza. Aún así, estamos hablando de al menos 500,000 pesos en gastos directos, más daños emocionales que son difíciles de cuantificar, pero un jurado podría otorgar sustancialmente más. ¿Y la vasectomía saboteada? Eso es caso de negligencia médica separado. Podemos presentar demanda civil contra el doctor Mendoza y potencialmente reportarlo a la Junta Médica Estatal por conducta antiética. Sabotaje intencional de procedimiento médico podría costarle su licencia. Y en demanda civil, negligencia médica con daño intencional, porque claramente lo hizo intencionalmente, no fue error, podría valer fácilmente millón y medio en daños. Hice los cálculos mentalmente. Entonces, potencialmente 2 millones en daños totales de la demanda de negligencia médica, más división favorable de activos matrimoniales en divorcio, más potencial reembolso de gastos de crianza de Tomás. Exactamente. Y eso sin contar daños punitivos que un jurado podría otorgar dado lo atroz de las circunstancias. El doctor Mendoza no solo tuvo aventura con su esposa, usó su posición como médico de confianza para sabotear su salud reproductiva. Eso es el tipo de comportamiento que enfurece a jurados. ¿Cuánto tiempo toma todo esto? El divorcio, si no se disputa, podría finalizarse en 6 meses. Pero sospecho que Patricia va a disputarlo. Ella va a argumentar que merece división equitativa sin importar la aventura. Eso podría extender el proceso a año y medio. La demanda de negligencia médica es proceso separado. Eso podría tomar 2 años o más si va a juicio. Que vaya a juicio, ambos casos. Quiero que esto sea público. Quiero que todos sepan qué tipo de personas son Patricia y Héctor. Roberto vaciló. Señor Ramírez, entiendo que está furioso, pero publicidad de juicio también significa que los detalles de su vida personal, incluyendo el hecho de que Tomás no es su hijo biológico, se volverán conocimiento público. ¿Está preparado para eso? La pregunta me detuvo. ¿Estaba preparado para que todos supieran? Colegas, clientes, vecinos, todos conociendo que había sido cornudo durante 23 años, que había criado al hijo de otro hombre como idiota confiado. La humillación sería intensa.
Pero entonces pensé en Patricia y Héctor, probablemente acurrucados en ese apartamento ahora mismo, tal vez sintiéndose aliviados de que el secreto finalmente había salido, planeando su futuro juntos, ahora que no tenían que esconderse más. Y la furia sobrepasó la vergüenza. Estoy preparado, que todos sepan, tal vez previene que algún otro pobre idiota confíe en su médico de familia. Una semana después de esa reunión con Roberto, Tomás me llamó. Fue la primera comunicación que había tenido con él desde la cena desastrosa. Contesté con mano temblorosa. «¿Juan?» Su voz sonaba tensa, formal, ya no «papá». Eso dolía más de lo que había anticipado. «Tomás, ¿cómo estás?» Confundido, enojado. «No sé cómo se supone que me sienta sobre todo esto. Únete al club. Necesito hablar contigo, en persona. ¿Puedo pasar? ¿Patricia y Héctor saben que estás llamando?» «No, esto es solo yo. Necesito entender algunas cosas». «Está bien, ven cuando quieras». Tomás llegó una hora después. Se veía terrible. Ojeras profundas, cabello despeinado, ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Nos sentamos en la sala donde apenas 2 semanas antes habíamos tenido esa cena catastrófica. «¿Quieres algo de beber?», ofrecí. «No, solo necesito hablar». Respiró profundamente. «He pasado la última semana en el apartamento de Héctor con mamá, viéndolos juntos. Y es raro, Juan, es realmente raro». «Imagino que sí. Actúan como adolescentes enamorados, tocándose constantemente, riéndose de chistes internos, comportándose como si finalmente fueran libres después de años de prisión. Y sigo pensando, ¿esto es lo que sacrificaron mi infancia normal? Mi derecho a conocer a mi padre real, el matrimonio de mamá contigo. Aparentemente sí. Y la cosa es, debería estar feliz, ¿verdad? Finalmente conozco a mi padre biológico. Finalmente entiendo por qué siempre me sentí diferente, porque nunca tuve esa conexión contigo que Marcos y Andrea tienen. Debería sentirme completo, pero no lo siento. Me siento traicionado, porque fuiste traicionado, por todos nosotros, de diferentes maneras. Mamá sigue diciendo que lo hicieron para protegerme, que crecer en familia intacta era mejor que ser hijo de divorcio. Pero ¿sabes qué? Preferiría haber sabido la verdad. Preferiría haber crecido yendo entre 2 casas, pero sabiendo quién era realmente mi padre, que vivir esta mentira durante 22 años. Estoy de acuerdo. Y Héctor sigue tratando de conectar conmigo, diciendo cosas como, finalmente podemos tener relación real padre-hijo. Pero es demasiado tarde para eso. No puedes simplemente aparecer cuando tengo 22 años y decidir ser papá. No funciona así. No funciona así. Tomás me miró directamente por primera vez. Quiero que sepas algo. Sé que no soy tu hijo biológico. Sé que probablemente me odias ahora mismo, porque represento la traición de mamá. Pero Juan, fuiste mi padre en todas las formas que importan durante 22 años, y siento mucho que descubrieras la verdad de esta manera. Las palabras me quebraron de maneras que no había esperado. No te odio, Tomás. Estoy furioso con tu madre y con Héctor, pero tú eras niño. Nada de esto fue tu culpa. Entonces, ¿por qué se siente como si hubiera perdido a mi padre? Porque no me perdiste. Estoy aquí mismo. ¿Pero todavía me quieres? Sabiendo que no comparto tu sangre. La pregunta flotó entre nosotros, y me di cuenta de que a pesar de todo, la traición, la furia, el dolor, la respuesta era simple. Sí, todavía te amo. Porque el amor paternal no es solo sobre biología, es sobre 22 años de estar ahí, y eso no se puede borrar solo porque ahora sé la verdad sobre quién te concibió. Tomás comenzó a llorar, sollozos profundos y sacudientes. No quiero vivir con mamá y Héctor. No puedo soportar verlos juntos, pero si vuelvo aquí, ¿cómo te sentirías? ¿Puedes siquiera mirarme sin ver la aventura de mamá? Honestamente, no sé, pero quiero intentarlo. Si quieres volver a casa, hay habitación para ti. ¿Marcos y Andrea estarían bien con eso? Déjame manejar a tus hermanos. Ellos te aman también. Tomás se limpió los ojos. Hay algo más que necesitas saber. Mamá y Héctor están planeando casarse. En cuanto el divorcio finalice, Héctor ya compró anillo. La noticia debería haberme devastado. En cambio, solo me hizo sentir vacío. Por supuesto que lo hizo.
Finalmente puede tener lo que siempre quiso. Pero es grotesco. Casarse con el hombre con quien engañó durante 23 años. ¿Cómo puede mamá pensar que eso está bien? Tu madre ha estado justificando sus decisiones durante décadas. No va a detenerse ahora. Te está demandando también, por más dinero en el divorcio. Dice que merece la mitad de todo sin importar la aventura. Ya lo sé. Mi abogado me lo dijo. Y vamos a pelear. Ambos, ella y Héctor, van a pagar por lo que hicieron. Bien, dijo Tomás ferozmente. Deberían pagar. 18 meses después de esa cena que había destrozado mi vida familiar, me encontraba de pie en los escalones del juzgado, observando a Héctor Mendoza salir escoltado por guardias de seguridad, mientras reporteros gritaban preguntas y cámaras de televisión capturaban cada momento de su humillación pública. El juicio por negligencia médica había durado 3 semanas, durante las cuales cada detalle sórdido de su aventura con Patricia, cada transferencia bancaria secreta, cada mentira que había sostenido durante 23 años, fue expuesto bajo las luces brillantes del escrutinio legal. El jurado había deliberado solo 4 horas antes de regresar con veredicto: culpable de sabotaje médico intencional, con daños otorgados de 2.300.000 pesos más 500.000 en daños punitivos. Casi 3 millones totales que Héctor tendría que pagarme. Dinero que probablemente lo forzaría a vender su práctica médica, su apartamento de lujo, todo lo que había construido durante décadas de carrera como médico respetado. Una carrera que ahora estaba completamente destruida. Pero el dinero era secundario comparado con la otra consecuencia. La Junta Médica Estatal había revocado su licencia permanentemente. Héctor Mendoza nunca volvería a practicar medicina. El hombre que había dedicado su vida a sanar ahora estaba arruinado profesionalmente por su decisión de usar su posición médica para sabotear a un paciente, sabotearme a mí, como parte de un plan retorcido para finalmente poder reclamar abiertamente a su hijo biológico y a la mujer que amaba. ¿Cómo se siente, señor Ramírez?, gritó una reportera empujando un micrófono hacia mi cara. ¿Justicia después de 23 años de engaño? Se siente como un comienzo, respondí, y era la verdad. El juicio de negligencia médica era solo la primera pieza. El divorcio aún estaba en proceso, programado para llegar a corte en 2 meses. Y ese juicio prometía ser aún más brutal, porque Patricia estaba peleando cada centavo, argumentando a través de sus abogados que merecía la mitad de todo lo que habíamos acumulado durante 30 años de matrimonio, sin importar su aventura de 23 años. La justicia no borra el dolor, continué, pero al menos asegura que las personas que te traicionaron enfrenten consecuencias reales. Marcos y Andrea estaban parados detrás de mí, un frente unido de apoyo. Tomás también estaba ahí. Había regresado a casa 3 semanas después de esa conversación emocional en la sala, y aunque las cosas todavía eran complicadas entre nosotros, estábamos reconstruyendo lentamente algo que se parecía a una relación padre-hijo. Había dejado de llamarme Juan y vuelto a papá, aunque ahora la palabra llevaba peso diferente, consciente de que era título ganado a través de 22 años de presencia en lugar de derecho biológico automático. «Estamos orgullosos de ti, papá», dijo Andrea tomando mi mano. «Sé que esto ha sido infierno, pero te mantuviste firme. No habría sobrevivido sin ustedes 3, respondí honestamente. Tener a mis hijos, los 3, porque sí, Tomás todavía era mi hijo sin importar la biología. Viviendo en casa durante estos 18 meses había sido tanto desafío como salvación. Habíamos tenido que renegociar qué significaba ser familia cuando los cimientos habían sido revelados como construidos sobre mentiras. Pero habíamos salido del otro lado más fuertes, o al menos más honestos. El divorcio de Patricia llegó a juicio 8 semanas después. Roberto Campos había predicho correctamente que sería feo, pero nada podría haberme preparado para la devastación de escuchar a Patricia en el estrado de testigos, con su abogado guiándola a través de una narrativa cuidadosamente construida que la pintaba no como adúltera traicionera, sino como víctima de esposo emocionalmente ausente que la había empujado a los brazos de otro hombre. Estaba sola, testificó Patricia, lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas que podrían haber sido genuinas o actuadas, ya no podía distinguir.
Juan viajaba constantemente. Cuando estaba en casa, estaba obsesionado con su trabajo. Me sentía como madre soltera criando a 2 niños, pronto serían 3, sin apoyo. Héctor estaba ahí, me veía, me escuchaba, me hacía sentir valorada. ¿Y el embarazo de Tomás?, preguntó su abogado. Una mujer de 40 y tantos con traje diseñador y expresión de simpatía calculada. ¿Cuándo supo que Héctor era el padre? Sabía que era posibilidad. Juan había estado fuera durante el tiempo de concepción, pero quería creer que era de Juan porque eso significaba que nuestra familia podría permanecer intacta. ¿Cuándo se confirmó definitivamente? Héctor hizo análisis de paternidad cuando Tomás tenía 3 días. Los resultados mostraron 99.9% de probabilidad de que Héctor fuera el padre. ¿Y decidió no decirle a su esposo? Decidí proteger a mi familia. Marcos tenía 6 años. Andrea tenía 3. ¿Cómo les explicaba que su familia se estaba rompiendo porque su madre había cometido error durante momento de soledad desesperada? Roberto se puso de pie para contrainterrogar con expresión que podría haber congelado el infierno. Señora Ramírez, llama a su aventura de 23 años con el doctor Mendoza, error durante momento de soledad desesperada. Pero tenemos evidencia fotográfica de usted visitando el apartamento del doctor Mendoza 2 veces por semana durante 8 años. 8 años de visitas 2 veces por semana constituyen un momento. Patricia vaciló. La aventura fue complicada. Tratamos de terminarla muchas veces, pero... ¿Pero qué? Pero amaba al doctor Mendoza más que a su esposo. Amaba a ambos, de formas diferentes. ¿Lo amaba lo suficiente para permitirle sabotear la vasectomía de su esposo? No sabía que iba a hacer eso. Cuando me dijo después, estaba horrorizada. ¿Tan horrorizada que lo reportó a las autoridades médicas? No, fue complicado. Señora Ramírez, ¿sabía que el doctor Mendoza había estado transfiriendo 10,000 pesos mensuales a su cuenta durante 15 años? Sí, era para Tomás, para su futuro. Y le pareció apropiado aceptar casi 2 millones de pesos de su amante sin decirle a su esposo. Pensé que Tomás merecía apoyo financiero de su padre biológico, mientras simultáneamente permitía que su esposo pagara por criar al hijo de otro hombre. Juan amaba a Tomás, nunca fue sobre dinero para él. Pero era sobre dinero para usted, ¿verdad? Aceptó 2 millones del doctor Mendoza. Ahora está demandando la mitad de los bienes acumulados durante su matrimonio con mi cliente, aproximadamente 4 millones adicionales. Eso es 6 millones de pesos que habría obtenido de 2 hombres, ninguno de los cuales fue tratado honestamente por usted. Objeción, gritó el abogado de Patricia. Argumentativo. Sostenida, dijo el juez, pero el daño estaba hecho. El jurado había visto la verdad. Patricia había jugado a 2 hombres durante décadas, aceptando apoyo financiero y emocional de ambos, mientras les mentía a ambos. El proceso continuó durante 2 semanas más. Testimonio de Marcos y Andrea sobre cómo la traición de su madre había devastado la familia. Testimonio de Sergio Ruiz, el investigador privado, sobre la evidencia que había recopilado. Testimonio de contadores forenses sobre exactamente cuánto había costado criar a Tomás durante 22 años. Y finalmente, mi propio testimonio. Roberto me había preparado exhaustivamente, pero nada podría haber preparado realmente para sentarme en ese estrado y narrar ante sala llena de extraños los detalles más dolorosos de mi vida. El momento en que escuché a Héctor ordenar a la enfermera que diera el sobre a Patricia en secreto. El shock de descubrir que Tomás no era mío biológicamente. La devastación de ver fotografías de mi esposa entrando al apartamento de su amante 2 veces por semana durante años. ¿Cómo se sintió?, preguntó Roberto. Cuando descubrió que había criado al hijo del doctor Mendoza como suyo durante 22 años, como si mi vida entera hubiera sido mentira, respondí, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantener compostura, como si cada momento de amor paternal que sentí por Tomás, cada partido de fútbol, cada noche ayudando con tarea, cada abrazo, fuera construido sobre cimiento falso. Pero luego me di cuenta de que esos momentos eran reales para mí. Amé a Tomás. Todavía lo amo. La biología no cambia 22 años de ser su padre. ¿Y su esposa? ¿Cómo se siente sobre ella ahora? Ya no es mi esposa. En mi mente, nuestro matrimonio terminó el momento
en que eligió acostarse con Héctor Mendoza. El hecho de que continuó la aventura durante 23 años, que aceptó millones en pagos secretos, que conspiró para ocultarme la verdad sobre la paternidad de mi hijo, esas cosas no son errores. Son decisiones conscientes, repetidas, durante más de 2 décadas. No hay reconciliación posible de eso. El veredicto del jurado llegó después de 6 horas de deliberación. División de bienes 70-30 a mi favor, en lugar del típico 50-50. Patricia recibiría aproximadamente 1.200.000 pesos, suficiente para vivir cómodamente pero muy lejos de la mitad de todo lo que habíamos acumulado. El jurado también ordenó que Patricia reembolsara 300.000 pesos por gastos de crianza de Tomás, reconociendo que había permitido conscientemente que yo pagara por criar al hijo de otro hombre. Cuando el veredicto fue leído, vi a Patricia derrumbarse en su asiento, su rostro enterrado en sus manos. Parte de mí, la parte que la había amado durante 30 años, quería consolarla. Pero la parte más grande, la parte que había sido traicionada y mentida durante 23 años, sentía solo justificada satisfacción. Héctor estaba en la galería, observando la destrucción financiera de la mujer que amaba. Después del veredicto, lo vi alcanzar hacia Patricia, pero ella lo apartó violentamente. Escuché después, a través de Tomás, que Patricia y Héctor habían terminado su relación 2 semanas después del veredicto del divorcio. Aparentemente, cuando Héctor ya no podía proveer financieramente, habiendo perdido su licencia médica y enfrentando bancarrota por mi demanda de negligencia médica, y cuando Patricia se dio cuenta de que su gran amor le había costado su matrimonio, su familia y millones de pesos, el romance se evaporó rápidamente. Ahora, 2 años después de aquella cena fatídica, me encontraba en el jardín de mi casa, la casa que ahora era completamente mía después del divorcio, observando a Tomás graduar de la escuela de medicina. Había completado su educación, pero había rechazado la oferta de asociarse con la práctica de Héctor, que ya no existía de todas formas, y en cambio aceptó residencia en hospital del otro lado del país. Un nuevo comienzo, lejos de los escombros de nuestra familia destruida. «Estoy orgulloso de ti», le dije mientras nos preparábamos para su fiesta de graduación. A pesar de todo, la revelación, el juicio, el caos, completaste la escuela de medicina con honores. «No habría podido hacerlo sin ti, papá», respondió, usando el título que ahora llevaba significado más profundo por haber sido casi perdido y luego conscientemente reclamado. «Cuando todo se derrumbó, podrías haberme rechazado. Podrías haber dicho que no era tu problema, ya que no era tu hijo biológico. Pero no lo hiciste. Todavía estuviste ahí. Todavía pagaste mi último año. Todavía me amaste. Siempre lo haré». Marcos y Andrea se unieron a nosotros en el jardín, trayendo decoraciones para la fiesta de graduación. Habían ambos seguido adelante con sus vidas también. Marcos recientemente comprometido con Carla, Andrea en relación seria con maestro colega. La familia que habíamos reconstruido de las cenizas de la traición de Patricia era más pequeña, más cicatrizada, pero paradójicamente más fuerte por haber sobrevivido la prueba. «¿Mamá viene?», preguntó Andrea, haciendo la pregunta que todos habíamos estado evitando. Tomás negó con la cabeza. «Le dije sobre la graduación, pero dijo que sería demasiado incómodo. No quiere estar cerca de papá, o de ustedes, supongo, ya que todavía están furiosos con ella». «Con razón», murmuró Marcos. «¿Cómo está?», pregunté sorprendiéndome al descubrir que todavía me importaba la respuesta. «Sola, amargada. Vive en apartamento pequeño, trabajando como tutora de medio tiempo porque su pensión de maestra no es suficiente. Héctor aparentemente se mudó al interior después de perder todo. Ella lo culpa por arruinar su vida. Él la culpa por no pelear más duro en el divorcio. Es triste. Es lo que eligió», dijo Andrea sin simpatía. Esa noche, mientras observaba a mis 3 hijos, sí, los 3 porque Tomás sería siempre mi hijo, sin importar qué dijera el ADN, celebrando la graduación rodeados de amigos y familia, me di cuenta de que había sobrevivido. Más que sobrevivido, me había reconstruido. Patricia había apostado que podía tenerlo todo.
esposo estable, amante apasionado, secretos mantenidos para siempre. Había perdido todo. Héctor había apostado que podía sabotear un procedimiento médico, manipular situaciones y finalmente reclamar a su hijo y su amor sin consecuencias. Había perdido su carrera, su dinero, su reputación. Pero yo, el tonto que había sido engañado durante 23 años, había ganado lo que realmente importaba: mis hijos, mi dignidad y mi futuro no contaminado por mentiras. A veces, la justicia realmente prevalece. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia completa. Sé que fue dolorosa, llena de traición y secretos que ningún hombre debería descubrir de esa manera. Soy Juan Ramírez. Tengo 64 años y pasé 23 años criando al hijo de otro hombre sin saberlo, mientras mi esposa y mi mejor amigo me mentían cada día. Ahora necesito 3 cosas de ti. Primero, suscríbete a este canal, ese botón rojo. Historias como la mía necesitan ser contadas para que otros sepan que pueden sobrevivir la traición. Segundo, dale like. Ese simple gesto me dice que mi historia resonó contigo. Tercero, comenta aquí abajo. ¿Desde qué ciudad nos ves? Saludos desde tu ciudad. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Confrontar inmediatamente? ¿Investigar primero? ¿Perdonar? ¿Qué te impactó más? ¿El sobre secreto? ¿Los 23 años de mentiras, la vasectomía saboteada? Si esta historia te impactó, compártela con alguien que necesite saber que la traición puede sobrevivirse, que la verdad siempre sale a la luz y que la justicia eventualmente llega. Las mentiras nunca permanecen enterradas para siempre. Eventualmente, alguien encuentra el sobre. Soy Juan Ramírez, tengo 64 años, y esta fue mi historia. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Nota importante. Esta es una historia completamente ficticia, creada exclusivamente con fines de entretenimiento. Los personajes, situaciones y eventos son producto de la imaginación y no representan personas o hechos reales. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.